Hola, ¿cómo estás? Soy José Cosculluela y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica. Como sabes, en este podcast invitamos a referentes del sector, dueños de empresas, líderes técnicos, proveedores, las diferentes asociaciones, gente de muy nivel en el acero. Y hoy no es una excepción. Hoy tenemos un súper episodio para celebrar que hemos superado los 30.000 suscriptores en YouTube, que nos parece un hito maravilloso, pero no nos conformamos. Así que si te gusta, si lo sigues, si te es de utilidad, por favor, activa las notificaciones y suscríbete y ojalá que le puedas dar difusión entre tus compañeros, colegas, etcétera. Y como os decía, tenemos un gran episodio. Ya sé que muchas veces lo digo, y es que nuestros invitados son absolutamente excepcionales, pero es que hoy tenemos un gran episodio con un gran invitado. Nos vamos a tratar a Argentina, a Buenos Aires. Es un invitado que nos pidió, entre otros, Martín de Prometba. Es un buen amigo. Nos ha costado un pelín traerlo. Sabemos que está bien ocupado. Y es Lucas Salvatore de Macromet, de Idero, TDL. Luego le preguntaremos por todo ese conglomerado de empresas exitosas, pero no os hago esperar más y le damos la bienvenida. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido a Líderes de Acero, un placer tenerte aquí. Hola José, un honor para mí estar acá. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Oye, como te decía, ha habido invitados precedentes que han visto todo lo innovador que estás siendo y que nos estaban reclamando que vinieras. O sea, que era casi un clamor popular el tenerte acá, entre los Líderes de Acero. Bueno, me alegro mucho que alguien lo vea. No, la verdad es que sí, que te tienen como referente. Mira, Lucas, me gustaría, si te parece, empezar por el líder, también incluir a tu papá y a tu mamá, porque para que lo conozcan, tú has sido primera y segunda generación a la vez. Si nos quieres explicar un poquito esa primera y segunda generación y poner en contexto también a tu papá y tu mamá. Bueno, arranco un poco con la historia, digamos, del tema. A ver, yo tengo la suerte de ser hijo de Tony y Leti, digamos, mis viejos, que son dos personas súper capaces, súper tenaces, que, digamos, que arrancaron de muy abajo, claramente, y después, gracias al esfuerzo de ellos, yo tuve la suerte de arrancar 12, 15 escalones más arriba. Mi papá, una persona muy inteligente y muy de la ingeniería mecánica, de construcción metálica, es el fundador principal de la primera empresa que tuvimos, que es Macromet, la empresa de estructura que arrancó en el año 92. Y mi mamá, por otro lado, y mi viejo también, súper tenaz, constante, ordenado, prolijo, amante de los fierros, digamos, muy amante de los fierros, muy capaz en ese aspecto. Por otro lado, mi mamá, gran vendedora, súper emprendedora también, muchos grupos de venta directa, de Betterware, de Essen, de un montón de ese tipo de cosas, 200 personas a cargo, menos ordenada, digamos, más trabajando, más parecía a mí, trabajando hasta las 2 de la mañana. Y la verdad, pues, nosotros, no, y además, en medio de todo eso, con el tiempo de irme a buscar al colegio, con el café con leche, con un bizcochuelo, cosa que hoy que somos padres te das cuenta es imposible. No hay manera, no hay manera física de hacerlo. Y ellos de alguna manera lograron ese ejercicio y gracias al esfuerzo de ellos, en el año 92 crearon Macromé, que fue la primera empresa del grupo, que fue una empresa de estructura metálica. Yo, por otro lado, mi camino rápidamente es, eh, nada, siempre me gustaron, obviamente siempre me gustaron los fierros, jugué mucho tiempo al ajedrez, jugué 14 argentinos de ajedrez, en el momento era inteligente, en el momento me habré golpeado en el camino, pero en la época andaba bien. Olimpiada de matemática, olimpiada de física, etcétera. Cuando estaba terminando, soy técnico mecánico, cuando estaba terminando el colegio, tenía como dos grandes caminos a hacer. Un camino era querer ser ingeniero nuclear, estudiar en el Balseiro, tenía una beca en el ITBAX, una universidad acá muy conocida de acá, privada, que era muy buena idea para hacer 1 o 2 años ahí para entrar al Balseiro después, que donde iba a ser, donde podría llegar a estudiar ingeniería nuclear. Y por otro lado tenía la opción de laburar con mi familia, con mi viejo y demás, que era un poco la natural, digamos. Y la verdad que, y esto lo cuento siempre porque para mí es clave y marca un poco después el hilo de muchas cosas, en una cena de fin de año de la empresa del 98, tenía que haber sido, porque fue cuando me recibí de técnico mecánico, serían, no sé, 20 personas la empresa en ese momento, por decir algo. En el asado de fin de año, le hacen hablar a mi viejo, que odia hablar, nunca le gusta hablar, lo obligan a hablar y mi viejo dice 2 o 3 cosas y una de las cosas que dice es que cada uno pueda llevar el pan de cada día a su casa. Y por algún motivo en particular me pegó un montón eso
y como que me pareció más ponderable o más importante elegir ese camino de empresa familiar y de generar puestos de trabajo que el otro camino de ingeniero nuclear, digamos, que no tenía nada de malo, pero me tiró más esto, digamos, ¿no? Y un poco, bueno, en base a eso, en vez de ir al INDA, después yo fui al UTN, que es una universidad, digamos, estatal acá en Argentina, que es muy buena a nivel, pero permite más trabajar, digamos. En la otra, en la privada, si querés trabajar es muy difícil, digamos. Un poco entré en la empresa de mi papá y de mi mamá en el 98. Mi hermano ya estaba. Tengo un hermano que tiene 5 años y medio más que yo. Si bien parece que tiene 5 años menos que yo, pero es más grande. Él ya estaba, entré en el 98, arranqué como ayudante de oficina técnica, jefe de oficina técnica, jefe de taller, pasé por varios puestos. En el medio estudié ingeniería civil e ingeniería mecánica. En un momento las dos, no sé para qué, por problemas psicológicos te podría decir que estudié las dos. Después terminamos, hice 3 años de civil, 2 años de mecánica, después terminé dejando porque en el 2001 hubo una gran crisis en Argentina. Entonces, fines 2001, 2002, ese momento la empresa de mi papá hacía mucho torre de alta tensión, que en ese momento empezaron a llegar de Brasil más barata de lo que valía la materia prima, con lo cual era imposible competir. Y hubo una gran crisis encima con la empresa. Mi hermano y yo en el 2002, con el apoyo de mi viejo, creamos TDL. TDL es una empresa que fabrica piso rejilla metálico. En el 2002 la creamos, en el 2003 ya éramos el líder del mercado acá en Argentina. Pero tuvimos la ventaja de que éramos consumidores con la empresa de mi papá, entonces teníamos la ventaja de conocer la problemática en sí y con la ida del 2001 en Argentina se fue el 1-1, había convertibilidad de moneda que se fue, 2002-2003 se fue a 4-1, entonces lo que venía importado dejó de venir, entonces ahí hubo un nicho que de casualidad, la verdad no es que lo pensamos, aprovechamos y pudimos crecer rápidamente creo que 2003 ya éramos el líder de mercado, 2005, 2004, 2005 agarramos toda una faceta de puertos cerealeros, de bueno, un montón de obras interesantes. Obviamente, digamos, un poco con mucho emprendedorismo, digamos. Siempre mi definición de alguna manera es, yo después en la facultad volví en algún momento, estudié ingeniería industrial, terminé ingeniería industrial. em, un poco la fábrica de piso de rejilla la hicimos desde cero, como nos parecía, con una fábrica, con una máquina que habíamos armado, que era un desastre, pero aún hacíamos. Y fuimos mejorando y creciendo y buscando siempre un poco de innovación para ir, por ejemplo, un dato que me acuerdo, nos agarramos el puerto de Molinos Río de la Plata, había que fabricar 8.500 metros y fabricábamos 200 metros por mes, y había que hacerlo en 4 meses. Son esas cosas, digamos, hoy a la distancia capaz parece un delirio, pero hubo un plan, que obviamente no funcionó el plan, hicimos el plan del plan del plan, el quinto plan más o menos funcionó, y, y bueno, eso nos permitió crecer con TDL bastante y hacer varias obras bastante interesantes acá, como no sé, hicimos las pasarelas del Perito Moreno, la catarata, casi todos los puertos cerealeros de Argentina, las mineras, todo eso lo que es piso y cerco, digamos, es lo que hace La Perito TDL. era leí que la del Perito eran kilómetros, o sea, era una pasarela de kilómetros, o sea, Claro, en la era una pasarela más señora grande de pasarela. Argentina tiene 2 metros Ujú. por 5 kilómetros. Esa obra Sí, hicimos llave en mano, digamos, hicimos la fundación, mira. la estructura, Ujú. montaje y toda la provisión. Es un Muy bien. lugar, si no lo conoces, te súper Es recomiendo. es obligatorio, a los que se acercan por la Patagonia Argentina tienen que ir. Y cuando estén allí, que se acuerden que allí estuvo TDL, ¿verdad? Oye, Exactamente. ¿qué te iba a decir? Con tu hermano en TDL la armasteis 50-50, ¿verdad? Sí, todo lo que tenemos es 50 y 50 con mi hermano, tanto TDL como después Idero. La verdad Ujú. que con Diego tenemos una gran complementariedad, digamos. Diego es un poco más tranquilo, si bien lo fui transformando con el tiempo también, pero y no, entonces nos complementamos, digamos, él es más conservador, por decirlo de una manera, yo soy un poco menos conservador o más optimista. Entonces está bueno siempre el trabajo en conjunto nos funciona bien. Yo soy muy bueno haciendo cosas nuevas y creando nuevas cosas. No soy muy bueno sosteniendo esas cosas mucho tiempo, me aburro en algún momento. Nada, él es más constante, entonces la verdad que ahí tenemos una sociedad que siempre nos funcionó bien, nos ponemos de acuerdo, hablamos, etcétera, etcétera. Si bien nada, tenemos otra envergadura y hay un montón de gerentes y un montón de gente, nada, obviamente el directorio sigue siendo mi hermano, yo y esporádicamente mi papá, que también opine. Muy bien.
Mira, dicen que muchas veces hemos escuchado que la principal causa de que las empresas cierren es que sean 50-50 y sin embargo vosotros os funciona perfecto. De hecho, si lo entiendo bien, por lo que alguna vez habíamos conversado, él está como de puertas adentro con toda la gestión de la fabricación y tú estás como de puertas afuera, de conseguidor, ¿no? ¿Sería un poquito el esquema que tenéis? Sí, sí, es más o menos así. Yo estoy más también en los planes estratégicos a largo plazo. Bueno, ahora un poco, si querés, continuando con la historia, Idero cambió varias cosas, fuimos mutando en otra cosa, dejamos de ser solo fabricante de estructura a ser una constructora llave en mano, con lo cual cambió bastante el modus operandi, digamos, ¿no? Bueno, ahí nos tenemos que parar bastante, porque ahí me parece algo increíble lo que habéis hecho y es una de las partes que me gustaría que compartiéramos con toda la audiencia. De hecho, es bonito también explicar de dónde viene el nombre de Idero. Si le quieres comentar a la audiencia que lo tenemos en tu camiseta también, ¿de dónde Bien, viene el nombre de Idero? Idero es Ideas en Acero, que es un poco parte del, del core de la empresa. Volviendo un poco a la historia para seguir el relato, la empresa de mi papá después bueno, se recupera, se crea estructuras industriales, 2003, 2004. Yo era el que iba y venía, generalmente estaba en TDL en una parte, iba a la otra empresa a ayudar a mi papá, volvía. Siempre ahí estaba la empresa nuestra y la de mi papá. Yo era, en un momento fui gerente general, por decir algo, pero seguía siendo la empresa y con todos esos temas también de padre e hijo, digamos, todo el coso, a veces lo complejo que es, siempre una excelente relación, pero, Ujú, digamos, a veces, viste, que a nosotros TDL nos sirvió mucho con mi hermano para ver un montón de cosas que eran, como decía mi papá, y otras que no. Cuando empezamos nuestra empresa dijimos, mira, esto no era tan así, esto no se hacía tan así. Mi viejo siempre fue un excelente, ama el taller y un excelente ingeniero de ese punto de vista, nunca le gustó ni administración, ni venta, ni compra, es un mundo aparte. Eh, Nosotros no somos grandes empresarios tampoco, somos bastante parecidos, pero bueno, tenemos la suerte de haber arrancado, gracias a ello, 10 escalones más arriba, y tener alguna otra preparación y demás. Entonces, bueno, en ese ir y venir, en algún momento pensamos una transición ordenada, que sí, che, ¿cómo hago para que mi viejo siga siendo el motor de la producción, lo que es estructura propiamente dicho, pero nosotros hacer la ingeniería, la compra, la venta, toda esa parte, ir de a poco a administración? Bueno, y entre otras cosas, Ibero arrancó siendo primero una unidad de negocio de TDL y después en el 2016, hace 10 años, no hace tanto en realidad, pasó a ser una sociedad, una SRL, y ahí hicimos como dos cosas distintas. Por un lado, resolvimos esa transición ordenada, es decir, ujú, encapsulo la producción, por decir una manera. Después, ya hace unos años, ya del 2020, creo, bien, ya hacemos cargo de todos nosotros. Mi papá ya no va una vez por semana a la empresa, pero no está en el día a día. ujú. Pero sirvió de ese lado y bueno, después sirvió en realidad también con Ideas en Acero para hacer cosas más de arquitectura. Y eso viene del 2008. En el 2008 yo viajo a uno de estos viajes, digamos, parecido a lo que hacíamos con IP, pero Correcto. en Estados Unidos, Ujú. buscado por House en ese momento, supongo, Sí, y visitamos varias fábricas de estructura metálica, pero de edificios, que acá en Argentina ujú, no hay. Y la verdad que me pareció muy interesante agregar esa opción. Me volví con la idea de decir, che, aparte de lo industrial que hacíamos siempre, que era más orientado a petróleo, minería, ese tipo de cosas, hagamos una unidad de negocio de estructura metálica para edificios, como en Estados Unidos. Arranqué en el 2008, 2010, habré arrancado con eso, 2012 quizás, y la verdad que era un extraterrestre porque en en serio. Argentina no. En Estados Unidos por sí, el fabricante de estructura en general le vende a la constructora, cosa que acá es inviable porque el negocio de la constructora es el hormigón, con lo cual Claro, este cliente claro, no existe, y el claro, desarrollador no lo sabe usar, los arquitectos no lo saben usar, los ingenieros hay mucho menos que de hormigón. Bueno, entonces la verdad que no había mercado de eso, por más que lo empujé y hablé con varios desarrolladores, conseguí algunos que le interesara, pero quizás le interesaba si valía la mitad, y claramente claro, no valía la claro. mitad. Entonces, bueno, eso, y ahí tuvimos un punto de quiebre que fue decidir si llegar a la misma conclusión que llegó, creo que la mayoría de fabricantes de estructura metálica, por lo menos de Argentina, que algún día se lo plantearon, que era, che, esto no es para acá, sigamos con lo nuestro, que era la opción lógica, o la opción idero, que fue de decir, che, pero eh, la realidad que empujado por otra cosa que veíamos que la construcción tradicional o húmeda
lo vemos sumamente, digamos, retrasada en la evolución, comparada con cualquier otra industria, vemos una demora de evolución ridícula en todo el mundo, digamos, pero en los países subdesarrollados se ve mucho más. Entonces, ahí teníamos como una necesidad de decir, che, pero esto se tiene que poder hacer mejor. No puede ser que alguien prometa un edificio en 2 años y tarde 3 y medio. No podemos, o una casa la prometen en 12 meses y tardan 24. No es que le erran por un mes, le erran por un año. Digamos. Es una cosa. No, a ver, nosotros ya trabajamos, en todos los trabajos que hacemos nosotros, para IPF, te demora 15 días, no pasa nada. Te demoras un mes, te ponen multa. Digamos, no concebíamos, digamos, decir, che, ¿cómo puede ser que te ha aceptado en el mercado esto? Entonces, un poco la suma de esas dos cosas y nuestra tenacidad, digamos, para decirlo así, para no decir, prefiero llamarme tenaz y no necio, ¿no? Pero, pero depende del día, estoy mucho más del lado del necio que del tenaz. eh, Fue que dijimos, che, bueno, acá hay una oportunidad, hay un océano azul, si se quiere decir por alguna Mm, manera, sí, pero es sí, solo sí, resolvemos todo el problema. Porque si no resolvemos todo el problema, no sirve, digamos, darle el servicio de estructura sola, por lo menos en Argentina, no sirve. Y, hay, y por otro lado veíamos cuando yo analicé el mercado, digo, che, pero la construcción está muy disgregada, digamos, acá hay un montón de ujú, actores que está el arquitecto, el ingeniero, el gestor, el distribuidor, el fabricante, es como que todos, la inmobiliaria, hay un montón en la cadena, es una cadena rara, que es uno de los motivos por cual no evolucionó lo que evolucionó otras industrias, ¿no? correcto. Y que comparten poca información a veces, casi la mínima imprescindible. Sí, y es raro porque, digamos, el arquitecto hace un proyecto que no es, digamos, tiene que ver con lo que le pidió el desarrollador, pero también tiene que ver con lo que le gustaba a él y, obviamente no siempre, ¿no? Digamos, no se puede generalizar, pero hay una desconexión ya en el paso uno. Después de lo que hizo ese diseño a la de ingeniería hay otra desconexión. Y después, después la comercialización va para otro lado porque cambió, porque convenía más el departamento X, vuelve a mutar. Entonces, termina Sí, siendo sí. algo que no es ni lo que pensó el desarrollador, ni lo que pensó el ingeniero, es raro, digamos. En muchos casos, y más cuando uno va a un sistema distinto al habitual, digamos, como el nuestro, que es todo con estructura de acero, pero también en madera, también en otros aspectos, nada, si no está pensado para esa materialidad, es complejo, digamos. Me pasa lo mismo cuando no está bien resuelto para hormiga. Ahí vi una oportunidad que era integrar la industria con la arquitectura, que es un poco el eslogan nuestro en muchos casos, pero viene de ahí, viene a decir, che, pero acá hay una cadena que si la integramos hay un montón para ganar, digamos. Tenemos que lograr que eso funcione con una sola dirección, digamos. Es el desafío que nos pusimos y le empezamos a dedicar muchas horas a eso, digamos. Para que te des una idea, en el 2016, cuando creamos Ibero SRL, yo me voy de la oficina de San Miguel a una oficina que alquilamos acá en San Isidro. Ibero era una persona y yo, éramos dos. Arrancamos medio de cero, de vuelta, pero obviamente con el apoyo de todo el grupo y todo. Sí, sí, sí. Pero entonces, nada, y ahí empezamos a atacar ese coso y a aprender un montón de cosas de nada, lo que necesitaba el mercado, empezamos a hacer obras más de arquitectura, llámese Metrobús, llámese, siguiendo con estructuras, al principio solo estructuras, pero con un enfoque más en arquitectura, además de haciendo todo lo demás, digamos, ¿no? Argentina, como la mayoría de los países de Sudamérica, cuando no tenés un mercado estable, hacemos un montón de cosas, si no, no subsistís, digamos. Podés tener razón en lo que estás haciendo, tardás cinco Sí, sí, años en llegar y no llegás, digamos. tal cual. Entonces, bueno, eso fue evolucionando Oye, y si un me poco. permites, para Sí, hacer sí. un inciso ahí, porque en el último episodio tuvimos a Octavio, el director del INCA, del Instituto del Acero de México, y él hacía mucho hincapié en que había que integrar la arquitectura y decía también que los proyectos tenían que nacer en acero, que no fueran proyectos que vinieran de hormigón y, por decirlo así, se transformaran al acero. Un poco tú vas en esa misma línea de integrar absolutamente aguas arriba la arquitectura. ¿Cómo lo hiciste? Porque al final acabaste de crear de tu propia empresa de arquitectura. ¿Cómo fue esa parte de integrar la arquitectura? Bien, a ver, hicimos varios planes. Yo tampoco quería, cuando arrancamos, dije, "Che, pero yo quiero que el acero sea parte del valor agregado de la arquitectura, digamos, parte de la fachada, no duplicar, digamos, también, así como hacía ruido
hacer una pared de mampuesto de ladrillo y tener que terminarla, y después cortarla, va a pasar los caños, cosas que nunca nadie me va a poder nadie me va a convencer que eso es natural. Lo mismo me pasaba decir, che, pero la estructura, si la hacemos mejor, más linda, puede ser parte de la fachada. No siempre, pero puede ser. Entonces, y no teníamos planeado ir a hacer casitas canadienses, todas iguales, como que había una posibilidad de hacer un aporte ahí. Ahí buscamos diferentes estudios de arquitectura, nos terminamos quedando con ATOT, que es un estudio de Agustín Moscato, para hacer una línea de casas, se llama Casas Mies, inspiradas en el arquitecto alemán Mies van den Rohe, que fue un precursor, digamos, de la arquitectura moderna, de estructura de acero y demás, que fue el que dijo la famosa frase, menos es más. Y bueno, entonces arrancamos con esa línea de casas, que obviamente, como nos llevó, pensamos, dijimos, van a llevar 6 meses de desarrollo, tuvimos 2 años de desarrollo, y fuimos, digamos, ya digamos, en casa hemos hecho 60 casas, y fue modificándose, hay un montón de cosas que van pasando que, no sé, pensábamos que íbamos a hacer casas para barrio privado y dijimos, bueno, o sea, de 180 metros, 200 metros. La realidad es que no hicimos ninguna de 200 metros, hicimos de 300, 400, 500. El mercado nos llevó que nuestro nicho era más alto, siempre construimos, y eso es un poco en el ADN de Idero hay varias cositas que están como desde el principio armadas, que son, siempre construimos para el que va a habitar, contrate quien nos Claro. contrate, digamos. Digamos, es decir, como un par de, digamos, siempre todo lo que hacemos tiene que poder ser aplicable, la norma de sustentabilidad puede ser certificable, digamos, como sin hacer demasiados cambios. Y el integrar la cadena tenía esto, de integrarnos con los estudios de arquitectura. Por otro lado, otra cosa que decidimos fue, el arquitecto es un stakeholder importante en este rubro. eh, entonces dijimos, che, si yo me pongo a diseñar todo yo, me quedo encerrado. Entonces, en las casas, por ejemplo, con Agustín dijimos, che, vos querés seguir con tu estudio, querés que te apoyemos, tenía un estudio chico, querés que te apoyemos y seguir con tu estudio, querés, digamos, que te incorporemos, no, querés seguir con tu estudio, bueno, apoyamos para que crezca su estudio. Y después nos hicimos muy fuertes. Después ahí nos dimos cuenta que es un rubro donde no estás acostumbrado a dibujar o a proyectar real, algo que me costó mucho entender o Ya. ver como ingeniero industrial. Dice, che, pero, no sé, modela en BIM, buenísimo, modelamos en BIM, bárbaro, a ver qué hiciste, y mirás el BIM y no. Es como dibujar en AutoCAD y que no se te crucen las. Digamos, Sí. mirás las líneas y están cruzadas. Digamos, ¿no? Nosotros que venimos del Tecla de hace 20 años, yo fabrico lo que sale del programa, digamos. No se me ocurriría que alguien dibuje una ventana que después no es la ventana, digamos. Sí, Porque, pero eso es digamos, algo que tenéis que hacer mucho más hincapié, ¿no? Porque, y lo hemos hablado en episodios precedentes, a veces en el mundo BIM hace mucho hincapié, no, BIM, 3D, los metrados desde el modelo, pero vosotros lo lleváis haciendo con exactitud milimétrica, pasándolo a máquina desde hace 20 años, y en eso yo creo que os tenéis que hacer fuertes. O sea, porque lo dais como algo normal, ¿no? Como algo que pasa, pero el resto de la industria está 15 años detrás. digo, y me costó, yo no lograba entender por qué. Empezamos a estudiar, vamos, primero veíamos que, no sé, lo que mismo con Agustín, con el coso, en principio él iba a ser el proyecto ejecutivo. Ujú. Nada, después vimos que lo que para, y sigue pasando hoy, lo que para el mercado de arquitectura es un proyecto ejecutivo, para nosotros es un dibujito. Digamos. Entonces, entonces, no nos quedó otra que no fue el plan A, pero bueno, entonces, al final lo que hicimos fue una decisión, fue todo el equipo de arquitectura y de ingeniería se internó para todo, hacemos proyectos ejecutivos. En general no hacemos diseños nuestros, hacemos algunas cosas, pero y trabajamos con diferentes estudios de arquitectura, ya hemos trabajado creo, con los principales de Argentina, que también nos nutre y también aprendemos un montón de ese talento que tienen los arquitectos de diseñar, y hay varios que, digamos, logran cosas con cosas sencillas. Y también aprendimos de un rol como constructora, ya sea que es un desarrollo nuestro o de terceros, de marcar las cosas que generan costo. Decir, che, mirá que, no sé, de estos 4 o 5, detecté estos 4 o 5 cosas que pueden ser más económicas. Alguna de esas cosas muchas veces pasa que es parte fundamental de lo que quiere mostrar el proyecto, el arquitecto, el dueño, lo que sea. Bueno, bárbaro, listo. Entonces estos 3, te aviso que es más caro, porque estamos poniendo, no sé, la columna al revés, por decir algo, ¿qué pasa? Pero si la querés así, la va a pagar así, está todo bien, digamos. Porque también pasa que marcamos alguno que el tipo dice, no, me da lo mismo, porque da la vuelta a la columna. Si no se lo avisábamos, pagaba algo más caro, digamos, ¿no? Y en ese integrar, entonces, integramos, vamos, por el tema del diseño. Otro fue ir a hablar con todas las empresas fabricantes de materiales. Nosotros no le compramos ningún distribuidor, digamos, compramos todos directo a fábrica, que costó mucho también porque
era una situación rara, o ibas a hablar con el fabricante de placa de yeso y te decía, bueno, pero ¿cuánto compraste? Le digo, nada, si arranqué ahora, no compré nada. Pero entonces, ¿por qué te abrí una cuenta directo de Durlock si no, andá y comprar al distribuidor? Y no, si le compro al distribuidor no le vendo, no le compro nunca, porque también un mito o un tema a resolver es que la construcción industrializada sustentable valía un 30% más cara. Entonces, para lograr que no valga un 30% más cara, teníamos que cortar eslabones de la cadena, porque también tenemos la espalda de alguna manera, de decir, che, bueno, no, pero si le compras al fabricante de placa, tenés que traer el semi completo de placa y tenés que tener un depósito para guardarlo y tenés que, nada, esa parte no me generaba tanto problema. Que bueno, listo, hago un depósito, guardo la placa. Obviamente es un costo de Un movilización de capital, inmovilizado, sí. Ujú. pero te permite, digamos, bajar los costos para lograr tener una obra, una envolvente, una obra ya en mano competitiva, que es el punto, a ver, por lo menos en Argentina y creo que en la mayoría de lugares subdesarrollados, es difícil que digan, no, te compro igual, son más caros, pero te compro igual porque me gusta la sustentabilidad. La verdad que pasa una vez, cada tanto pasa, en general, digamos, si no sos competitivo, no tenés manera de venderle nada a nadie. Lo otro es un tilde más de decir, bueno, ya, pero mirá que digamos, el acero tiene ventajas de sustentabilidad, menos huella de carbono, bajás un 27-30% las fundaciones, tiene menos ruido en obra, es más seguro para la gente. Tiene un montón, tiene el Sí, sí. ciclo de vida, tiene ese producto estructural con mejor ciclo de vida, es infinitamente reciclable, tiene un montón de ventajas. Sí, mucho más rápido. Sí, ujú. Bueno, le ganás, bueno, la ventaja principal en ese aspecto también es, le bajás la velocidad de obra, el plazo de obra lo podés llegar a bajar un 40-50%. Que también con las vicisitudes de nuestro país, digamos, Argentina, por ejemplo, somos, hasta hace unos años éramos de vuelta, éramos un extraterrestre porque los proyectos de real estate se financian con un fideicomiso al costo a 4 años, porque no hay financiación. Entonces, tenés que construir en 4 años. Entonces, si construyo rápido y un problema, digamos. No, no quiero que construyas rápido. Pero ¿cómo? Era, el negocio va a ser ineficiente, una cosa rarísima. Eh, Ahí fuimos descubriendo nichos, que siempre los nichos más sencillos son los nichos donde el tiempo es plata, y se ve fácilmente. Un hotel, digamos, no sé, ahora estamos desarrollando, viste, en Vaca Muerta, en Anielo nos transformamos en desarrollador porque te va empujando el mercado, digamos. En Anielo, por ejemplo, y hago un paréntesis ahí, ya hemos hecho 5 edificios habitacionales, que son edificios para darle vivienda a los trabajadores del rubro petrolero, digamos, ¿no? Macamoya es Pero es que una. ahí, perdona que te pare porque vas deprisa, pero es que ahí ya eres operador. O sea, tú construyes, pero no con la intención de vender, sino con la intención de explotar aquello. Ahí te conviertes en un operador del edificio. ¿Cómo llegas a...? Es otro cambio, ¿no? Primero me dices Sí, que sí, sí, me son faltan buenísimas dos las o tres lecciones. pasos. Oye, integro arquitectura. Luego dices, uy, tiene que ser, esto todo funciona bien y tengo 1000 ventajas, pero si soy más caro, no me compran. ¿Cómo me convierto en más eficiente? Perfecto. Y luego, ¿qué es lo qué, cómo llegas a ser operador? ¿Cómo llegas a ese paso? ¿Qué es, qué es lo que encontraste en el mercado? ¿Qué ineficiencia querías resolver que te hizo convertirte en operador? Te diría que todo es culpa del primero que no me compró la estructura. Como no me compró la estructura, me puse a hacer construir edificios. Como no me compró el edificio, me puse a ser desarrollador, digamos. No, todavía no llegué a tener 20 pibes como para llenarlo de. Pero el, el- a ver, volviendo a lo de la integración, y ahí si querés te lo ordeno, que me gusta plantearlo como algún libro que leí, que es el qué hacemos, el cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos, digamos, ¿no? El qué hacemos, qué hace hoy Idero para que un poco lo que no nos conocen sepan. Hoy nosotros somos una constructora llave en mano, líder en Ujú. Argentina en construcción industrializada. Siempre todo construimos con alma de acero. Tenemos dos grandes sistemas. Uno es el esqueleto tipo gran mecano de columnas y vigas, y otra unidad de negocio que surgió hace unos años también, que es nueva, es modular, Idero Modular, que construye ya 3D y saca un módulo 3D, sea casas o edificios. Y hacemos casas unifamiliares, edificios multifamiliares, edificios de oficina, centros comerciales, centros deportivos, grandes arenas, hospitales, clínicas. Me debo estar olvidando de algo, pero ese es un poco el qué hacemos. Sí. Creo que lo más fácil de ver. Y El cómo lo minería también hacemos, haces. ¿cómo? Y minería también haces. Estructura para minería, estructura para petróleo. La parte de estructura siempre la seguimos haciendo.
El cómo lo hacemos es lo que veníamos hablando, el integrando la industria con la arquitectura. Trabajamos 100% BIM, hoy somos más de 350 personas, más de 90 profesionales. Hicimos todo un recorrido en esto de que hablamos antes, de formar a los profesionales para que entiendan que el BIM no es un elemento comercial para nosotros. Digamos. Si bien es bárbaro para hacer un módulo, un modelo rápido y sacar un render después, que tiene una ventaja, eso sirve, sí, pero es nada más que la tapa del manual. Después, la realidad que a mí me sirve, un poco nuestra visión siempre fue la misma, que venimos trayendo de estructura y que este, los oyentes de este rubro lo conocen muy bien, digamos, usamos Tecla o alguno de los otros programas parecidos y uno fabrica con eso, digamos. Entonces yo quiero que el plano del muro de steel frame salga directo para que lo pueda fabricar y lo pueda montar, y lo mismo con la carpintería, lo mismo. Cosas que el que no es del rubro no lo sabe, pero para fabricantes de estructura metálica es una locura. Hoy el 95% de los edificios de Buenos Aires, te doy un ejemplo ridículo, compra el ascensor el día 1, paga el anticipo, 2 años y medio después viene el tipo del ascensor a medir el hueco del ascensor para fabricarlo. Y si ves un Sí, sí. rectángulo, ¿cómo no podés asegurar cuánto mide el rectángulo? Estamos muertos. Eso para nuestro Sí, sí. rubro, como que Ah, no, si le erramos por más de 2 milímetros no entra el tornillo, ¿no? Con lo cual tal cual. no le podés errar, digamos. Pero bueno, ahí ese es un poco el cómo lo hacemos y creo que lo más valioso termina siendo el por qué lo hacemos. Y el por qué viene, te diría, desde la cena esa de mi viejo en el 98, y de esto de que cuando evaluamos la situación dice, "Che, esto no se tiene que poder hacer mejor", digamos. Y ahí es el porqué es, se tiene que poder construir mejor, tiene que poder construirse más sustentable. Y resumido, te diría, tiene que ser más fácil, ¿no? Sí, la Ujú. construcción tiene que ser más fácil, no puede ser tan complejo, digamos. Entonces, tiene que ser más seguro para la gente y tiene que nosotros programamos mucho el triple impacto, pero genuino, real, no por el título, digamos. Decir, che, el triple impacto es, obviamente, el impacto económico, que si no es un negocio, digamos, no es sustentable en el tiempo. El impacto ambiental, decir, sí, pero esto, vamos, hay algo a mí que como desde el punto de vista ingenieril me hace mucho ruido, y en su momento lo planteó también Norman Foster. eh, Hay algo que, como decir, la carga, vos haces un edificio para que soporte 300 kilos por metro cuadrado de sobrecarga. Y la estructura que haces de hormigón pesa más que eso. O sea, la carga principal es la propia estructura que estás haciendo. Decís, ahí Ujú. está mal. Sí, sí. A mí no me van a explicar que eso está bien, digamos. Entonces, es como un problema de sentido común y hay algo que está mal, digamos. Entonces, en ese aspecto, la parte ambiental juega mucho y la parte social también por decir, che, tenemos que lograr, por un lado, generar puestos de trabajo de calidad, con mayor seguridad, digamos. La industria de la construcción es una de las más inseguras del mundo, dicho por la Organización Internacional del Trabajo, digamos. Uno ve cómo trabajan colgados, Sí, sí. un tipo revoca el edificio a los 40 metros de altura, vamos, sentado en una madera o en un coso de metal, Sí, ¿viste? sí. No es normal. Sí, Está sí. normalizado, pero no. Ujú. Entonces, bueno, ese es un poco lo que nos mueve y nos lleva a buscar ese triple impacto y seguir generando mejoras. Y creemos, estoy 100% convencido, que a la construcción, digamos, le falta una evolución que no tuvo, que sí tuvieron otros rubros. Y eso también nos llevó, ni siquiera ahí te hago un punto aparte, nos llevó también a la construcción modular. Oye, mira, hace menos de un mes ha habido en España, lo digo porque a veces en Europa no hay tanta diferencia. Sí hay un poquito más de construcción industrializada, por ejemplo, en prefabricado de concreto, hay un poquito más en Europa que en algunos países de Latam, pero no hay tanta diferencia. Acaba de pasar una feria en España que se llama Revir, en la que se hablaba mucho del problema de la vivienda en España. Todos los países tienen un déficit de vivienda descomunal y se hablaba de la construcción industrializada y mis compañeros me miraban y decían: "José, pero si nosotros lo explicábamos hace 20 años que se industrializaba", pero, en aquel momento quizás no era el momento. ¿Por qué ahora crees que es más el momento de que todavía es rara avis, lo que haces tú todavía no lo hace casi nadie, pero por qué ahora se habla más de industrialización que hace un tiempo? ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Por qué parece que ahora sea más el momento de industrializar? Hay varios cambios de paradigma, digamos. Por un lado, algo Ajá. que pasa en los países subdesarrollados, como Ujú, Argentina, digamos, ujú, que pasó cuando se normaliza la construcción húmeda de Mampuesto, está sustentada en general en que te regalen la energía eléctrica, bueno, vamos, en construir sin aislación básicamente, y en que te subsidien la mano de obra. Digamos. En Argentina, cuando la mano de obra no vale nada,
construís, digamos, hay un montón de gente y nadie le importa, y vos ves que hay gente caminando por el edificio y nadie sabe del todo qué hace. Obviamente eso en Europa no pasa, tiene otros valores, pero se ve claramente en países, no te digo Suiza, estoy hablando de Uruguay, digamos, ¿no? Cuando la mano de obra se empieza a normalizar, a ver, yo ahora doy charlas en el Expo Construir y hay varias temáticas que son cómo bajar los costos, que antes el desarrollador no estaba lejos de importarlo. Eso es por un lado. Y después el cambio de paradigma para mí viene por tres puntos principales. Uno es un punto negativo, que es la pérdida del oficio. O en el mundo, la generación se va perdiendo el oficio. Y el oficio me refiero a esa delicadeza de la mano de obra, del yesero, que digamos, nos pasan en la estructura metálica con el soldador, que creo que todos los fabricantes de estructura nos generamos nuestros propios soldadores porque es imposible de encontrar, digamos. Bueno, que Pero los armadores están desapareciendo también. por eso, todo lo que depende del oficio, la realidad que la generación es nueva, digamos, yo mismo soy mucho más piola con el celular y la computadora que me hace una máquina de soldar, es un desastre, digamos, y se ve cada vez más, digamos, ¿no? Eso es una tendencia claramente. Eso es por un lado. Por otro lado, hay una concientización mayor, sobre todo en los países más desarrollados, digamos, de la sustentabilidad. Hay países, no sé, en España, en Francia, en Italia, hubo casos de, no, che, no se puede alquilar departamentos que no cumplan con el etiquetado energético, que no sea más de B o más de C. Eso, obviamente, en Argentina estamos lejos, pero hay un factor grande que es que los grandes grupos económicos, como BlackRock y demás, empezaron a pregonar, invertir en proyectos net zero, en proyectos de sustentabilidad. Hay una nueva generación que le importa bastante más la sustentabilidad, que lo tiene más incorporado. Hay un cambio de importancia en cómo está hecho, digamos, y eso, y te digo mi caso, digamos, ¿no? Mi Sí, papá sí. estudió ingeniería mecánica, cuando yo era chico tenía un Fiat 128, medio destartalado, que todos los fines de semana lo desarmaba, digamos, nunca entendí qué hacía, digamos. Una era para arreglar algo, otra vez no sé por qué era, no tengo idea. La verdad es que yo hoy tengo un auto que aprieto el botón, prende, Sí, sí. digamos, estudié ingeniería y todo eso, me interesa, pero abro el Sí, sí. motor, no puede ver nada, digamos, Ah, ya no existe. Esto mismo pasó también en la construcción, esto de que quizás venía, no, pero vienen y golpean la pared. La verdad es que hoy no viene nadie golpea la pared, sinceramente. Si entra una persona de 60 años, sí golpea la pared, pero no es común porque al sí. joven no le importa de que está hecho la pared. Pero tampoco le importa a uno cuando va de viaje a Estados Unidos, a un hotel, no te pones a golpear la pared, es rarísimo. Ahí hay un cambio, y te digo cuál es el cambio fundamental que para mí patea todo lo demás, la inmediatez de las cosas. Para mí es el punto, digamos, pensar que mi hijo, que hoy tiene 12 años, va a esperar 2 años que le haga una casa, es ridículo. No hay ninguna manera que me Ya. mantenga la atención. Yo creo que eso cambia todo. Y bueno, lo necesito ya. ¿Cuánto tarda una casa? 3 meses, no puede tardar 2 años. Obviamente hay mercado para todo y obviamente la construcción tradicional le quedan muchísimos años, pero yo creo que ahí hay un cambio de paradigma por la suma de todas estas cosas. Y después también, con este cambio de paradigma, algo que todavía no se logró del todo, es que es uno de los motivos también por el cual no evolucionó más rápido, es que baje el costo, que el costo realmente baje, que es un poco lo que pasó cuando se industrializó el automóvil, que la cadena de montaje fue un éxito porque bajó el costo. Bueno, acá en este aspecto, por eso nosotros fuimos hacia la construcción modular, porque es lo más parecido a la automotriz que vemos. No es que en la construcción modular no es que sirve para todo, pero sirve para un gran porcentaje. Para la vivienda, por ejemplo, para mí es sin duda la solución técnica, digamos. La solución de la vivienda tiene un montón de aristas que no tienen nada que ver con la vivienda también. Pero en lo que hace a la construcción en sí de la vivienda, que es la parte que puedo llegar a hablar, nada, la lógica es ir hacia una automotriz o hacia una lógica de automotriz. Y ahí faltan dos grandes evoluciones. Una, que en algunos lugares del mundo se está viendo, que es tener una fábrica muy eficiente como una línea de montaje automotriz. Que digamos, nosotros tenemos una acá, que la verdad que estamos lejos de una automotriz, pero o pretendemos, hoy es real que entra la materia prima por un portón y 240 metros después sale una casa terminada. Y hay una Sí, sí. línea en el medio que fabrica. No está Bueno, es ni que cerca de fabricas ser casas, no cara. construyes casas, fabricas casas. Es un Fabricamos poco el casas. concepto. Claro. Es que, Ujú. es que ahí hay un concepto que es raro, es algo que yo insisto,
que todo lo que usamos y lo que vemos, es la computadora que estoy mirando en este momento, el celular, el mouse, el escritorio, todo se fabrica, todo Sí, se fabrica, sí, salvo sí, sí. las casas. Voy a decir, pero sí, hay algo de raro acá, ¿por qué? Y mirás el método de construcción de hace 2000 años y es el mismo, vio muy poquito. No, el otro día miraba me llegó justo, bueno, perdón, que lo vi en la expuesta de Madrid, que quería ir, al final no pude ir, pero vi una charla que me gustó y mostraban, digamos, lo vi ahí, después lo fui a buscar, un estudio que había hecho el MIT, Ujú. Sí, la gente de Instituto de Boston. Ujú, Massachusetts, ujú. que mostraba que nada, que en los últimos, de 1970 a la fecha, la construcción había bajado en productividad Sí, 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 16% sí, sí, contra todas las industrias, sí, digamos sí. que, no sé, la metalmecánica está 400, 500 arriba, si vas a la tecnológica, bueno, es infinito arriba. Pero bueno, eso te muestra que no hubo una evolución. En lo modular, te decía, faltan dos evoluciones. Una es la línea automotriz, que en algunos lugares ya se encuentran eficiente, y otra que en casi ningún lugar están, vi algo en China, en una empresa en particular, que es Broad Group, es la evolución de los materiales. Digamos. Que vos cuando miras el auto decís, che, bueno, la cadena de montaje estuvo buenísima, pero el auto era una estructurita de tubo soldada. Y hoy esa estructurita de tubo soldado es una chapa microaliada, finita, que es una prensa que hace 120 golpes por minuto, te hace, bueno, esa evolución no está, digamos, todavía falta bastante. La construcción modular tiene ese potencial para mí de lograr mejores calidades, digamos, a menor costo. Tiene la complicación de que si no tenés un mercado estable, como cualquier fábrica, es muy difícil de sostener, digamos. Porque vos digamos, necesitas vender una X cantidad de casas o módulos de lo que sea, que te lo paguen y que se lo lleven. Digamos. Sí, sí. Esto no, viste, si Toyota fabrica una camioneta, acá en Argentina fabrica una camioneta cada 89 segundos, pero cuando la termina nadie se la lleva, no solo te la pagan, sino que se la llevan, te vuelve loco. Y lo modular tiene mucho volumen, que tiene esa complicación que en los mercados como el nuestro es muy complejo, digamos. Yo el otro día leí una nota de una empresa modular de Estados Unidos que estábamos mirando y demás, y me reía de que en la declaración el dueño de la empresa decía que solo hacían edificios de planta baja más dos por escalera, y solo en, no me acuerdo que, 3 ciudades solas. Y con eso hacían 300.000 metros cuadrados por año. Y Claro. yo acá en Si Argentina tienes hago de, tantísima demanda, claro. claro, en Argentina, si yo hago un modulito de 12 metros hasta un edificio de 30.000, digamos, porque si no, no logro darle continuidad a la fábrica. Pero bueno, es parte del desafío. ¿Tú crees que te perdona que te interrumpa, tú crees que si integramos también a los materiales, también se genera como un I+D necesario para lo que es la industrialización, que les va a empujar también? Es que lo que tú estás consiguiendo es que en lugar de subcontratar a alguien, es meterlo como partner. Oiga usted, señor de arquitectura, siéntese conmigo y vamos a ver cómo su diseño, cómo trabajamos juntos para que ese diseño se pueda fabricar bien. Oiga usted, venga por aquí, siéntese aquí al lado y vamos a ver cómo esos materiales, ¿sabes? El hecho de no ser, de no estar tan fragmentados y de integrarlos, puede estar ahí. Lo que Es estás, crucial, toda tu obsesión, ¿verdad? De integrar. para mí es crucial y un poco retomo lo que habías comentado, que había dicho otro que había estado en el coso, que es, lo ideal es diseñarlo para la materialidad que lo vas a hacer, sea metálica, sea madera, sea hormigón. Es normal para nosotros que nos llega el edificio diseñado en hormigón y lo convencemos de cambiarlo, que obviamente ya arrancás corriendo 15 metros Sí, atrás. Digamos. sí, sí, sí. Y un dato ahí es que la estructura de acero no es más barata que la estructura de hormigón, por lo menos en Argentina la estructura de hormigón es más barata, pero que también ahí es parte de la lógica de ir a llave en mano, o por lo menos a la obra gris, que le llamamos, que es la envolvente completa. Primero hay un tema de comparativa. Si la estructura es un 20% más cara, por decir un número, de algo que pesa el 25% de la obra, en el total sos un 5% más caro. Entonces ya, si vos cotizás la misma obra y supongamos que no lograste ninguna optimización, ya en la comparativa sos un 5% más caro. Además, cuando empezás a lograr optimización, porque el secreto de la estructura no está en la estructura, digamos. El secreto de la estructura metálica, que es la llave para industrializar el resto. Digamos. Qué Ese es bonito. el secreto que hay que aprovechar, digamos. Entonces, porque vos decís, che, pero yo, ¿qué logro? Algo muy básico que es, las cosas miden lo que miden. La pared, el rectángulo de la pared mide lo que mide, el agujero del ascensor mide lo que mide, la carpintería mide lo que mide, lo cual me permite industrializar todo el resto.
o gran parte del resto, digamos. Depende del producto que hagamos, tiene más o menor utilización. Entonces, ahí hay una llave del negocio que hay que entender, digamos, y hay muchísimo para evolucionar, digamos, porque también, y en esto te contaba, por ejemplo, el caso este de World Group de China, que es uno de los pocos que conozco que cambió la losa de hormigón por una losa de acero inoxidable, que la lograron ensayar, digamos, con otro, obviamente, con otra cantidad de recursos muy diferentes de ella, invirtió 1.200 millones de dólares en la planta, es un poquito más de lo que invertimos nosotros. Entonces, pero bueno, pero existe eso de decir, che, pero esto se puede ensayar. El acero tiene algo que se desaprovecha muchas veces, que el grado de certidumbre en lo que vos calculás con la estructura de acero no tiene nada que ver con, digamos, el acero, el perfil de acero o la chapa se fabrica en un laboratorio. Digamos. Yo después lo que hago, le hago cambios, digamos, agujereo, perforo, pero el material en sí está fabricado en condiciones ideales. No tiene nada que ver con el hormigón que trae el camión dando vuelta y lo tira en la obra, que depende de cómo lo hayan tirado. Entonces, obviamente no es lo mismo, digamos, y no es justo calcularlo de la misma manera. No se calcula Con de la los misma mismos manera, pero los coeficientes. coeficientes de seguridad son parecidos. Entonces, ahí hay mucho para mejorar y incluso en lo que son productos puntuales como algo repetitivo, nada, las normas en todo lado permiten ensayarlo, que es algo que los chinos Ujú. hicieron, por ejemplo, para ganarle, digamos, para optimizarlo de verdad. Así, che, ¿cómo lo voy a ensayar a condiciones reales para ver cómo funciona, digamos, ¿no? Interrumpo brevemente esta apasionante charla con Lucas para lanzarte dos preguntas. ¿Tienes a todos tus armadores muy experimentados? ¿Puedes asegurar que los conjuntos salen de la fábrica sin error? Nuestro nuevo patrocinador, Validar, resuelve estas dos situaciones. Uno, ayudando al armador desde el celular a que posicione todas las piezas de manera correcta. Y dos, y más importante, únicamente posicionando el celular sin QR y de manera automática, te dirá si el conjunto se ha armado y soldado correctamente. Si te interesa, y por ser de la comunidad de líderes de acero, clica en la descripción del episodio, escribe líderes y obtendrás un 20% de descuento en la adquisición de Validar. Y sin más, volvemos a la charla con Lucas Salvatore. Nada, espectacular. Oye, quería, antes de olvidarlo, que habéis sacado un libro que está en la línea de lo que comentábamos hace unos minutos en el episodio. Cuéntanos un poquito de este arquitectura de autor con alma de acero, esta iniciativa, este libro que habéis sacado. Bien, esto surge porque, por un lado, el nombre surge de uno de nuestros principales clientes, es Consultatio, es una gran desarrolladora de acá, Ujú. siempre tiene un eslogan, cada vez que el arquitecto diseña algo complejo que nosotros nos quejamos, dice, no, bueno, pasa que nosotros hacemos arquitectura de autor. Venía una arquitectura de autor, viene de ahí. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un libro de arquitectura de autor con alma de acero, para derribar un mito que nos pasaba, que era, esto de, no, bueno, pero no, el acero sirve para hacer cosa cuadrada, sin diseño, y entonces, no, pero no es real. Y cuando lo empezamos a buscar, no encontramos ningún libro, por lo menos en Sudamérica seguro, que muestre obras de arquitectura hechas en acero y que muestre los detalles constructivos, digamos. Entonces, un poco ahí nuestra apuesta fue, no es un libro de propaganda de Idero, si bien las obras son de Idero, con lo cual hay un mensaje subliminal, pero son 13 obras de distintos arquitectos que hicimos, obras que ejecutamos, módulos, casas, edificios, habitacionales, oficinas, hay un hotel, que muestran todo el detalle de las uniones, cómo es el muro y más, que detalles que nos llevó un montón de tiempo aprenderlos. Incluso me generó algunas discusiones internas porque un poco el arquitecto que me ayudó a hacerlo, y me dice, pero vas a regalar el laburo de un montón de tiempo, llevó a aprender que la pared se ponía así, así, o se sellaba así, no se sellaba. Y la verdad que mi visión ahí, primero es, si alguien por mirar el detalle lo hace mejor que nosotros, algo mal le estamos haciendo. Y segundo, nuestra apuesta es que se agrande la torta, digamos. Dice, quiero que más estudiantes de arquitectura véanlo. Nuestro afán con el libro es que se transforme en un libro de consulta. Ese al final del día es el tomo uno, queremos seguir sacando tomos, digamos. Y de por sí el libro se puede comprar físico al costo de fabricar, de imprimirlo, te diría, pero también es gratis para todos los estudiantes y demás. Se pide por internet y a cualquier, ya hemos enviado a España, hemos enviado a Sudamérica a varios lugares y demás, obviamente, digamos, la digital, gratis, digamos, pues la idea es que sirva como difusión de las construcciones en acero, ¿no? Buenísimo.
Oye, ¿y tienes alguna? No quiero olvidarme de preguntarte por el proyecto Casa Propia, lo dejo para el final, porque lo Dale. encontré otro desafío más, que otra piedra en el camino que dices, ¿y esto cómo lo hacemos? Y le das la vuelta de manera espectacular. Pero antes de ir a Casa Propia, te quería preguntar varias cosas pensando en el futuro de, ¿tienes planes de internacionalizar? Tú eres bien argentino y quieres desarrollar Argentina, pero ¿tienes planes de, Mira, porque a esto que ver, estás haciendo es exportable? ¿Podrías poner una planta en cualquier otro lugar del mundo? ¿Tienes planes de salir fuera de Argentina? mira, no, puede ser, es un anhelo si querés. Ahora estamos viendo Uruguay, que es Ujú. cerca para arrancar con una operación cerca nuestra. Eh, lo vemos, digamos, vamos, la realidad que lo vemos más complejo, ah, para hacerlo en otros países. No lo veo imposible, pero lo veo más complejo. Quizás sí se puede llegar a pensar en una transferencia de know-how, digamos, Ah, okey. con algún fabricante que tiene que tener muchas ganas, la verdad, porque tiene su complejidad lo que hace. Pero bueno, la verdad Pero que sí, piensas tenemos más en varias. royalties, piensas más como en un tema de royalties por desarrollarle ese sistema constructivo en otro país, ¿no? O a ver, o a tener alianzas, digamos, en lo modular lo veo un poco más claro, en lo Ujú, modular lo veo un poco más claro también, le veo un gran potencial al modular. Nosotros y tenemos una planta sola de modular, tenemos 4 plantas en total en el grupo, no lo dije antes, sí, pero de modular sí, es tenemos verdad. una, Ujú, y y ahí lo que pienso en modular es tener una planta madre, por lo menos en lo que es todo Argentina, y el modular tiene un problema que es el transporte. El transporte es caro, porque está transportando aire. Entonces, un poco nuestro plan en Argentina primero es para las ciudades que tengan un volumen que justifique, tener plantas satélites que puede ser propia 100%, puede ser asociada con alguien o podría ser una franquicia el día de mañana, que, donde de la planta madre le demos los semielaborados, digamos, todas las partes, y sea una línea de ensamble, digamos. Y esa franquicia sí la veo más exportable, si querés, porque ahí hay un volumen que de cercanía y de transporte que me parece muy interesante. Algo que no te conté es que hicimos los primeros edificios, como una de Argentina, el primer edificio modular de 6 pisos de Argentina, que lo hicimos en Anielo. Ahí retomo en Anielo que me preguntaste hoy, no te tenía que contestar. Nosotros fuimos a Anielo. Anielo es como el corazón de Vaca Muerta. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, la cuarta de petróleo no convencional. Es como hoy un corazón productivo y es una de las pocas cosas que hoy funcionan en Argentina, te diría. Entonces ahí vimos una necesidad, fuimos a construir un edificio para un tercero. Ahí ya hicimos un sistema constructivo diferente que era, en vez de llevar la lógica de columnas y vigas, llevó una lógica de columnas y planos, o sea, ujú. marcos rígidos que tenían la viga y tenían la losa liviana, tiene hormigón nada más que en la fundación. Lo montamos muy rápido, en 45 días teníamos levantado el edificio con las losas y demás, y los muros de cerramiento. Después tuvimos 8 meses para terminarlo, por lo cual dijimos, es un lugar muy complejo para conseguir mano de Sí, obra, digamos, no hay mano de obra, sí, sí. cuando es un lugar lejano y con la industria de petróleo al lado, con lo cual la realidad que el que barre derecho trabaja en el petróleo, digamos. Ese tipo ya, entonces, es muy difícil, no puede contratar a nadie, digamos. El lugar no puede contratar a nadie. Entonces, es muy complejo. Eso nos llevó, ahí cuando hicimos ese edificio, resultó que el desarrollador, digamos, hizo ese edificio, pero no estaba interesado, digamos, fue un cliente, un buen cliente, pero raro. De por sí no fue nunca la obra, digamos. No conoce al día de hoy la obra todavía. El edificio está inaugurado en el 2021 y nunca fue. Pero pagó, que es lo importante. Eso nos llevó un poco ahí a la necesidad de, cuando nosotros habíamos tomado algo de metros en ese lugar, y decimos, bueno, che, tengo el edificio, pero hay que hacer el complejo, era parte de un complejo que nadie lo estaba haciendo. Entonces, bueno, empujamos el complejo, como que nos fue transformando en un desarrollador inmobiliario, sin querer, digamos. Al final encontramos el cliente para alquilar ese edificio, ese cliente necesitaba más departamentos, más camas en realidad. Terminamos haciendo nosotros nuestro primer desarrollo inmobiliario, que fue decir, bueno, tengo un contrato, un potencial contrato de alquiler, busco inversores, llamamos a los amigos, digamos, fue todo con amigos, y invertimos e hicimos el primer edificio nuestro con inversores, ¿no? Digamos, en Anielo. Sí, sí, sí. Hoy ya llevamos hecho 5 edificios. Ahí Qué otra bonito. cosa que nos pasó fue, hacemos el edificio y lo alquilamos. Pero el cliente allá es como un hotel, digamos, alquila como una para hotel. Alquila con Sí, sí, servicios de sí. limpieza, operación, Mm. una operación hotelera más sencilla. Cuando salimos a buscar, la verdad que no había empresas confiables en ese lugar. Entonces, un poco el método nuestro, como se va repartiendo en nuestra historia, ¿No lo existe? resolvemos, digamos. Lo hago. Claro, a ver.
Porque aparte ahí había un tema que, esa fue una decisión cuando nos transformamos en desarrollador, y yo te iba a llamar a vos, José, José, invertí en Vaca Muerta, en el departamento, que te va a dar 12% anual en dólares, buenísimo. Después, si lo opero mal, lo opera otro y lo opera mal, no te da el 12%, me llamaba a mí y che, Luca, me dijiste que me está dando el 2, no el 12. Ahí era un tema de, digamos, de responsabilidad. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Mudamos una familia, seguimos gente, la mudamos a Neuquén, armamos una empresa de hotelería, que nunca habíamos hecho. Hoy tenemos 400 camas en operación en Anielo, digamos. Y en la construcción nos fue llevando a mejorar, digamos, con el modular. Y bueno, ya los últimos 2 edificios son edificios de 6 pisos, son los únicos edificios de 6 pisos en Argentina, en zona sísmica aparte. Y lo montamos en 28 días corridos, digamos. La obra entera duró, de que arrancamos que terminamos, que duró 6 meses, si no me equivoco. 6 meses, no la obra duró 4 meses. 6 meses duró de que fondeamos hasta que terminamos. Y la obra, digamos, de que hicimos el movimiento de suelo hasta que terminamos, duró 4 meses. El edificio se montó en 28 días corridos. Espectacular. Y La también verdad que pensado, me imagino, mucho en el usuario, que es un señor que está unos cuantos días seguidos en minería, que comparte con alguien más. Me imagino que eso también es una parte muy central del proyecto. exactamente, es fundamental entender la lógica del cliente y decir en qué es lo que necesita, qué ventaja tenemos nosotros. La realidad que hay, desde que inauguramos ese edificio, tuvimos 100% ocupación, digamos, en el 2021, un contrato a largo plazo, que no es lo habitual, ¿no? Porque estamos en el mejor lugar de Anielo, con un edificio de 6 pisos, con una calidad constructiva muy diferente a lo que están acostumbrados ahí. Y es esto de entender el negocio, porque si vos construís un edificio, como si fuera un hotel en este caso, porque para verlo fácil. Y no hace foco en que la construcción tenga bajo mantenimiento, que tenga buena aislación. Después todo costo. El costo de Sí, mantenimiento, el costo de sí, energía sí. eléctrica. Bueno, ahí fuimos un poco aprendiendo eso también y hoy tenemos en esto que me hiciste acordar lo de casa propia, que es otra cosa esto, pero Vamos ahí enseguida. ahora con las propiedades estas de Vaca Muerta, Ujú, acabamos de lanzar esto de que hablabas de que siempre hacemos cosas novedosas. Logramos que la Comisión Nacional de Valores, digamos que lo que maneja la bolsa en Argentina, nos ujú, apruebe el primer fideicomiso ujú, financiero con oferta pública de Vaca Muerta, que nos ujú. permite poder vender en el mercado de capitales partecitas de los edificios, digamos. En este caso, hicimos una prueba piloto con 20 departamentos, con un monto medio menor dentro de todo lo que hay, para probar, digamos, que las ALIC son las empresas, digamos, de colocadoras, digamos, en la bolsa. Hoy un poco lo que estamos apuntando es a democratizar la inversión en vaca muerta de real estate, pues invertir desde $100 para tener un pedacito de un departamento en Anielo y te está dando una renta de 10,88% en dólares. Y esto está Esto aprobado me por la parece de Comisión. locos. Esta parte me parece de locos, porque yo cuando, que es entiendo que es la parte de casa propia, ¿verdad? Porque yo lo No, empecé a leer y ¿no? Pero es muy similar en el concepto es muy similar, que compras partecitas y luego cuando llegas a ese, bueno, explícame el final del primero y luego pasamos a casa propia, que me parece una idea absolutamente genial. en este caso lo que veíamos que es que tenemos una inversión en Anielo, en Vaca Muerta, que da una renta 3, 4 veces superior a la de Buenos Aires. Pero la verdad que estamos hoy a quien llega, y llega a inversores más especializados, con grandes montos, inversiones de $250.000 para arriba. Un poco le dije, "Che, ¿cómo llego a Doña Rosa con esto?" Y le doy una posibilidad de inversión en algo que es mucho más interesante y mucho más genuino que, no sé, que comprar una cochera, por decir una manera, que es una inversión que acá en Buenos Aires Y se una hace. cripto. Sí, sí. Claro, bueno, entonces, claro, una cripto que no tiene ni idea qué es, digamos. Lo que hacemos acá es, está aprobado, nos llevó mucho tiempo porque en este caso tiene que estar aprobado por la Comisión Nacional de Valores, que en Argentina, digamos, es algo novedoso, con lo cual llevó un año y un mes, ahora prometen que va a tardar 3 meses el próximo, pero la verdad que llevó un año y un mes, donde la persona, digamos, hay un fideicomiso financiera con oferta pública, avalado por la Comisión Nacional de Valores, que va a cotizar en bolsa y que, digamos, la persona puede comprar partecitas de departamentos. Él hace el fractional de decir, bueno, che, compro $100 de un departamento que vale $250.000. Lo obtengo por esa plata la misma renta que el que pone $1.000.000. El diez coma Sí, ochenta y sí, ocho sí. por ciento en blanco, lo puedes comprar desde el celular, en Mercado Pago, te lo pagan en el celular, digamos. Y el día que querés salir, también no es una acción, que es mucho más líquido, esto sigue siendo una inversión de real estate. Este es un negocio de inversión, digamos, apoyado en la renta, pero podés salir a otro que quiera entrar, con lo cual
es mucho más sencillo salir en $1.000 que salir en 500. Ahí un poco el objetivo que buscamos ahí es, por un lado, democratizar la inversión en vaca muerta y por otro lado, a nosotros nos va a dar velocidad, porque en vaca muerta tenemos una gran necesidad de demanda de cama. Tenemos un sistema constructivo que es el modular, que es infalible para eso, es el mejor sin duda, pero la velocidad obviamente me la da el flujo de fondo, digamos, el fondeo. Entonces, con esto pensamos que vamos a lograr, digo, no lo aprobó el viernes, así que nuevo. Lo voy a lanzar ahora mañana en el Congreso Maravilloso. de evaluación financiera. O Así sea, que que nos está das bueno. una primicia. Una Espectacular. locura nueva. Oye, y ahora, y ahora Ahora vamos a casa propia. explícanos, porque sí, porque esa parte de que el cliente vaya comprando la casa de manera progresiva, que en lugar de sacar un crédito grande, dices en tu web, va comprando partes de la vivienda, explícanosla, porque me parece Bien. brillantísimo también. Ahí, ¿qué nos pasaba? En Argentina hay una problemática grande que quizás en España no hay, o hay menos, que acá no hay créditos. Digamos, en Argentina no hay créditos. Es muy complejo de créditos y está empezando a ver de a poco, pero así allá hay un gran mercado que no va a poder tener nunca porque no tiene el sueldo totalmente en blanco, que los papeles de la propiedad, hay un montón de lugares acá que quizás no es que están en falta, se demora mucho. Vos haces un barrio privado, por ejemplo. La propiedad más grande tiene escritura, pero la partición para darle escritura a cada lote capaz tarda 5 o 10 años. Esa persona no puede hipotecar su vivienda. No hay acceso, y la realidad que, sinceramente, si bien venimos hablando con un montón de bancos y tenemos muy buena relación, los tiempos no son los mismos. Digamos, Argentina está pasando un proceso de normalización económica, pero lleva Ujú. tiempo. Digamos. Entonces, lo que veíamos ahí era cómo puedo hacer, teniendo ese tema, teniendo por otro lado, viendo que hay gente que compra lotes en Argentina 10 años pagando un lote. Sí. En principio, si Mm. el tipo está dispuesto a pagar 10 años un lote, no estará dispuesto a comprar una casa. Entonces, potenciando la construcción modular, que me permite decir, che, si hago la casa en 90 días, lo que hicimos ahí, y utilizando una herramienta de tokenizado hace unos 8 meses, que se puede tokenizar documentos. Ahí nosotros la herramienta que usamos, que es muy poderosa, es la posibilidad de tener documentos perfectos prácticamente sin costo. Desarrollamos un sistema de ahorro de vivienda donde la persona compra su casa, elige uno, hay 13 modelos y demás, incluso hay modelos evolutivos donde hoy compras una con un dormitorio, puedes ir creciendo, y va comprando de a partecita su casa. Y cada compra que hace, compra realmente un porcentaje de la casa que ya obviamente se le fija. Si la casa después va aumentando, y lo que ya compró no aumenta, como una particularidad como algo muy particular, no tiene costo financiero, no tiene costo administrativo, no está obligado a pagar todos los meses una misma cuota. Digamos, nos ha llevado a un plan de ahorro de autos, por ejemplo. En el auto, cuando vos mirás lo que paga y lo que le llega a la Sí, sí, cuota, sí, nada, sí. la realidad es que mucho se levanta el costo administrativo, seguro. Bueno, acá la idea es esa, es que lo único que planteamos que haya un aporte mínimo del 4% anual para que la persona no Ujú. esté 25 años pagando, digamos. Claro, claro. Pero puede ser que un mes no pueda pagar porque se le complicó y al otro mes cobró el aguinaldo y pagó un poco más. Puede pagar de $10, puede ir comprando de $10, con lo cual no es una cosa que veíamos. Hay un mito de que a los jóvenes no le importa más su casa, tener su casa. Es probable que hay gente que no le importe, no estoy diciendo que no, pero después hay muchos, por lo menos en Argentina, que lo que pasó fue que es inalcanzable. Dejó de ser Desistieron, alcanzable. sí, sí. ¿Para qué vas a ahorrar? Digamos, no, me voy de viaje, como afuera y no ahorro. Un poco la idea y el espíritu de eso es, che, si logramos que pueda de $10 ir pagando su casa, en vez de ir a comer afuera, puede pagar, dar un aporte. Se casan y en la lista de casamiento, en vez de pedir una pava eléctrica, partecitas de casa, Un digamos. Entonces, pedacito, claro, claro, entonces ahí, claro. con esos pedacitos que va comprando, el, te decía el potencial del tokenizado, porque esto está avalado por el Colegio de Escribanos, tiene documentos perfectos, digamos, certificados por escribano de cada compra que hace, tiene trazabilidad total, la billetera está en poder del escribano. Entonces permite que el día de mañana se cansó de pagar, la puede vender, la compramos nosotros mismos, la compra cualquier otro que esté aportando, se junta no sé, con una novia que estaban pagando, se suman entre los dos para una casa más grande. Eh, Eso, digamos, tener trazabilidad en ese aspecto te da una lógica documental que la necesitas para lo que sea. Cuando Ahí llegas a ese. utilizas blockchain, ¿verdad? Utilizas blockchain también, ¿verdad? Vi en la Exactamente. web que utilizas blockchain. Eso Ujú, se hace con Pala Blockchains, digamos. ujú.
se puede pagar con, creo que 1.500 monedas diferentes digamos, de Bitcoin y ese estilo. Se compra desde el celular, digamos, por Mercado Pago, con tarjeta, transferencia, con lo que sea. Bien, bien, bien. Em, em, y después tenés la ventaja, bueno, cuando llegás al 60% podés seguir pagando hasta el 100%, digamos, o es cuando llegas al 60% no haces la solicitud de la casa, nosotros te damos un leasing del 40%, que ahí sí te comprometes a pagar una cuota mensual, pero ya cuando tenés la vivienda, con lo cual dejás de alquilar, digamos, y podés pagar la cuota, ahí se te hace el leasing. Por ahora el leasing ese lo hacemos directo nosotros. La idea también, estamos hablando con varios bancos para que los bancos, cuando haya más créditos, el que pueda, sea apto a crédito, normalmente en Argentina, que creo que la mayor parte, te dan el 70%, con lo cual, si él pagó el 30%, ya le podríamos prestar eso. Nada, ahí vemos una, una nueva manera de acceder a tu vivienda, y una particularidad rara también, que estás comprando una casa que sin tener el lote, la puedes poner digamos, en un lote que Donde quiera. tengas, comprar Ujú, otro lote, alquilar un lote. Estamos ujú. haciendo acuerdos con diferentes desarrolladores que tienen desarrollo de loteo para que vendan a 120 cuotas los lotes. Pero bueno, ahí la verdad que es algo que sinceramente lo hacemos más por amor al arte que como negocio, eh, porque y se potencia con lo modular porque por un lado me permite fabricar la casa cuando está llegando a cierto porcentaje de pago, y con una rápida entrega, porque nosotros tardamos 90 días en hacer una casa de este estilo. Y por otro lado también se potencia con modular porque te da una previsibilidad, que es lo que hablaba antes, que es uno de los defectos de modular, de ver cómo vienen pagando y demás, ¿no? Y también le metimos un tema social, por ejemplo, para todos los que son parte del grupo Salvatore, le vendemos las casas, le hacemos un descuento del 20% y la vendemos directamente al costo directo, digamos, ni siquiera tiene el costo general cubierto. Qué bueno. Sí, porque un poco ahí lo que nos recriminábamos a nosotros mismos es, che, ¿cómo puede ser que quiero ser la fábrica de casa de Argentina y cuando Y me los pongo a míos, mirar, no sé, mi gente tiene casa, no sé, propia, un tercio, los otros dos tercios no? Es decir, no puede ser, algo estamos haciendo mal. Y estamos también pregonando acuerdos con diferentes empresas grandes para tratar de que, segu- seguramente en distinto porcentaje, pero que como absorban un 5%, algo como para ayudar a un beneficio para sus empleados para acceder a la vivienda también. buenísimo. Bueno, antes de que nuestra productora me diga: "José, que te estás pasando muchísimo tiempo", pero es que la charla está espectacular. Oye, me llamó mucho la atención, escuché una entrevista tuya y muchas veces los empresarios hablan de, pues, de la gente, siempre bien, ¿eh? La verdad es que en nuestro podcast todo el mundo está orgullosísimo de su gente, de la gente que trabaja en sus fábricas. Pero me llamó mucho la atención que tú hablabas de el orgullo de ser cada vez más, o sea, que no lo veías, a veces escuchas no en nuestro sector esto, no en nuestro podcast, pero a veces escuchas que, uy, más gente, más problemas, uy, más gente, pero tú le dabas totalmente la vuelta. Como afortunadamente somos tantos y ojalá en el futuro seamos más y me encantaría que compartieras ese punto de vista de lo que es tener gente, de lo que es estar orgulloso de tu gente. Sí, a ver, un poco voy a la frase de mi viejo de que cada uno lleve el pan de su cada día, digamos, es como que nosotros le damos mucho valor a eso. Tengo una empresa, digamos, tenemos mi familia una empresa para generar puestos de trabajo, para generar valor agregado genuino, digamos, que se puede decir como triple impacto, pero es lo mismo, digamos, para mí, es generar valor agregado genuino, y la verdad que para nosotros es un punto fuerte de tener una empresa, es generar puestos de trabajo, obviamente no inventado, ¿no? Puestos de trabajo Sí, sí, genuinos, mantenerlo, lo mantenemos, digamos, con todas las crisis de Argentina y todo, lo mantenemos a capa y espada. Muchas veces hacemos innovaciones que tienen que ver con mantener la gente, digamos, eh, pero es un poco el ADN de nuestra familia y el motivo por lo cual también nos levantamos cada mañana. Yo creo que todos los que somos pymes y innovadores y demás, el desafío termina siendo lo que te mueve, digamos, no es real que ahorita a veces dicen, no, sí, aquel lo hace por plata lo haces un mes, digamos. No hay manera de sostener el esfuerzo que lleva, por lo menos hablo de mi experiencia en Argentina, una empresa familiar, digamos, motivado por la plata, digamos. A mí es algo también que a veces, digamos, a mí la plata me importa hasta el vino tinto y el ojo de bife, digamos. Después ya no, más de ahí no. sí, Tengo sí. la suerte de tener cubierto eso, con lo cual no lo hago por eso. No, está claro, está claro. Bueno, y la ultimísima, tú que eres un visionario, ya la última, aunque me tiren de la oreja. ¿Hacia dónde va esto en 10, 15 años? Viene inteligencia artificial, viene robotización. ¿Tú qué ves antes que por lo menos que yo, lo que se viene?
¿Hacia dónde bien va esto? Y para mí se potencia muchísimo. La inteligencia artificial debería reemplazar fácilmente diseño, ingeniería, digamos. La realidad que debería reemplazar o potenciar, digamos, potenciar que la productividad crezca enormemente y en una segunda etapa, en ese cruce de robótica con la construcción, la realidad que podríamos tener, digamos, tranquilamente celdas autónomas que elijas la casa y te la estén fabricando inmediatamente. Yo no termino de ver, por ejemplo, que si bien lo estudié y demás, la impresión 3D, digamos, de hormigón, además no me termina de convencer. Creo que le falta una evolución quizás de materialidad, quizás que es otro el material en una de esas, y por eso sigo pensando que la fabricación en línea en una fábrica como pasan, porque también veo lo que pasa en todos los otros productos, digamos, ¿no? Digamos, creo que hay un error ahí de conceptual de pensar que todas las casas tienen que ser diferentes, por ejemplo, digamos, cosa que quizás en nuestro mercado es común, pero cuando uno va a Estados Unidos, y yo, che, son todas iguales las casas. O hay cuatro modelos, Sí, que al final del día sí, es sí. la lógica, digamos, que debería tener. Con lo cual yo creo que se viene una evolución fuerte porque es un mercado enorme, digamos, que en general no está atacado por ninguna mega empresa porque el markup es bajo. Digamos, tiene una problemática el mercado este que vos movés mucha plata, pero la utilidad es el 10%. No es lo mismo que pasa con el celular, ¿no? Donde tiene un markup tremendo, o los autos. Por eso no hay un Tesla de casas. Digamos. Esa es la explicación para mí, por lo cual no pasa eso. Pero creo que en la evolución de la IA y la robotización va a haber lugar para que eso pase, digamos. Oye, pues te quería agradecer infinito lo agradable que ha sido la charla, la transparencia, cómo nos has compartido todo eso. Es rapidito, ¿eh? Lo has hecho como rápido, pero es de 2016, hemos evolucionado esto, me encontré con este problema, de esto otro, y ha sido realmente espectacular. Sabíamos que iba a ser espectacular, pero ha sido realmente espectacular. Así que mil gracias, Lucas, por haber estado Muchas con gracias, nosotros José. en este episodio. Me encanta el podcast. Vamos a seguir disfrutándolo. Muchas gracias, estimado. Estamos en contacto. Si llegamos al final de este precioso episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica, quería agradecer, como siempre, a Delphi, la producción, a Ana y Nelson en la edición, el fantástico trabajo que hacen. Y como decíamos al principio, si te gusta, si lo ves, por favor, eh, activa las notificaciones para no perderte ninguno, suscríbete y compártelo con tus compañeros. Y nos encontramos en un próximo episodio muy en breve de Líderes de Acero. Hasta pronto.